Griselda Blanco, la implacable matriarca del tráfico de sustancias prohibidas en Colombia, hace su entrada triunfal en Netflix con la serie titulada Griselda, encabezada por la destacada estrella internacional Sofía Vergara. En una trama que fusiona la fuerte realidad con la ficción, la serie nos lleva a la impactante historia de Blanco, abarcando desde su control en Medellín durante las décadas de los 70s y 80s hasta su violento declive y eventual detención en los Estados Unidos de Norteamérica. Además, explora su influyente papel en la vida de figuras destacadas como Escobar. A continuación te compartimos algunos de los detalles de esta historia de ficción y la verdadera historia de Griselda. Prepárate para un video lleno de revelaciones. El origen de Griselda. Griselda Blanco, originaria de Cartagena, nace en el año 1943 y posteriormente se establece en Medellín. Ingresó al mundo de la ilegalidad desde una temprana edad al liderar una banda de carteristas a los 11 años, impulsada por las dificultades económicas. A los 14 años huyó de un hogar abusivo para luego casarse con Carlos Trujillo, con quien tuvo 3 hijos y juntos migraron a Estados Unidos. Más adelante contrajo matrimonio con Alberto Bravo, construyendo un imperio lucrativo en el mundo del polvo blanco, ascendiendo desde el rol de mula hasta convertirse en una prominente jefa. El apodo de Viuda Negra le fue atribuido tras mandar a eliminar a Bravo en 1975 y el posterior fallecimiento de su tercer esposo, adquiriendo una reputación sombría que recordaba mucho a las arañas que eliminaban a sus parejas tras el acto copulativo. La metamorfosis de Sofía Vergara para la serie. Sofía Vergara subrayó la importancia de alejarse completamente de sus roles previos, incluyendo su icónico personaje de comedia en Modern Family, al asumir el desafiante papel de Griselda Blanco. Según el creador Eric Newman, el objetivo era evitar que Sofía pareciera ella misma o simplemente imitara a Blanco. Newman dice así: su transformación física fue de las cosas más desafiantes. El maquillaje duraba varias horas todos los días para luego iniciar grabaciones. Además, Sofía agregó: lograr el aspecto correcto era muy significativo para mí. El equipo era increíble, necesitaba desvanecerme a mí misma. Esta transformación también implicó la cuidadosa incorporación de los detalles corporales del personaje, desde su forma de caminar hasta su estilo de fumar. La alianza de Blanco con Escobar. Griselda Blanco creó alianzas con influyentes personajes del negocio en la década de los 70, como Alberto Bravo y Carlos Leder Rivas, al mismo tiempo que manejaría una conexión con Escobar, a quien se especula que pudo haber introducido en el submundo del polvo blanco, ganándose así el apodo de la madrina. A Escobar se le atribuye la expresión: al único hombre al que le he tenido miedo es a una mujer llamada Griselda Blanco. Aunque no existe una real confirmación de esta afirmación, se sostiene la creencia de que sus tácticas y su controvertido liderazgo pudieron haber desempeñado un papel crucial en la formación del cartel de Medellín. El sueño no cumplido de Jennifer López como Griselda. Corría el año 2019. Se anunció con gran entusiasmo que Jennifer López asumiría el papel protagónico y la producción de The Godmother, una película basada en la vida de Griselda Blanco. El proyecto avanzó y para el año 2020 se informó que Reed Morano, ganador del Emmy, estaba en negociaciones para dirigir la película.
Sin embargo, 4 años después de esto, el destino real de este largometraje sigue envuelto en datos inconclusos, ya que no se han revelado más noticias al respecto. Tras la huelga de actores y guionistas en 2023 y con la adaptación de Sofía Vergara en curso, existe la posibilidad de que la producción haya sido cancelada o engavetada de momento, aunque esta información aún no ha sido confirmada. Es importante señalar que Catherine Zeta-Jones en 2018 también protagonizó una película sobre la vida de Griselda Blanco. El ocaso de Blanco y su liberación de prisión. El día 17 de febrero de 1985, Griselda Blanco fue arrestada en su residencia como resultado de su participación comprobada en la producción, importación y distribución de polvo blanco, así como por enfrentar cargos por una triple eliminación de ciertos individuos. Condenada a una prolongada cantidad de años tras las rejas, tuvo que sobrellevar la tragedia tras la pérdida de sus 3 hijos. Sin embargo, ni siquiera esta dolorosa experiencia disminuyó su habilidad para seguir con sus actividades ilegales mientras estaba encerrada. En el año 2004 se dictaminó su liberación con la única condición de abandonar de manera definitiva los Estados Unidos de América. De regreso a Colombia, Blanco llevó una vida retirada y discreta hasta que de manera abrupta su existencia fue interrumpida por su eliminación en el año 2012. Llamó a su hijo Michael Corleone. A lo largo de su vida, Griselda experimentó diversas y complicadas relaciones, culminando en su tercer matrimonio con la eliminación de Darío Sepúlveda. Con Sepúlveda da la bienvenida a un nuevo hijo, al que llamó Michael Corleone Blanco, rindiendo así homenaje al protagonista de su cinta favorita, El Padrino. Este matrimonio se trasladó a Miami para continuar con las actividades en los negocios de Blanco, quien logró eludir la captura gracias a un drástico cambio en su apariencia impulsado por su consumo de bazuco o piedra. La relación llegó a un violento final cuando Sepúlveda secuestró a su hijo, llevando a Blanco a ordenar su trágico final. La presunta demanda que enfrenta Sofía Vergara. Sofía, al parecer, está ante un desafío legal al ser demandada por Michael Corleone Blanco, el hijo de Griselda Blanco. La demanda, que ha salido a la luz gracias al medio TMZ, habla del uso no autorizado de la imagen de Griselda Blanco en la serie de Netflix que explora la vida de su madre y que nunca se habló con él para negociar absolutamente nada. Esta serie promete ser un biopic lleno de drama y acción, sumergiendo a la audiencia en una agitada historia. Karol G hace su debut actoral en la serie. La reconocida cantante Karol G se aventura en el mundo de la actuación con su primera participación en una serie de Netflix. La trama televisiva explora el sombrío universo del polvo blanco, liderado por figuras como Griselda en Medellín durante la época de los 70s y los 80s. Karol G asume el papel de Carla, un personaje cercano a Griselda. Sofía Vergara elogió la sorprendente incursión de Karol G en la actuación y dice lo siguiente: se entregó por completo en su papel. Creo que fue perfecto para ella y para nosotros que formara parte del elenco, afirmó Vergara, dando fe de la exitosa incursión artística de la colombiana en el mundo actoral. ¿Cómo falleció Griselda Blanco? El trágico desenlace de Griselda Blanco quedó sellado el 3 de septiembre del 2012. En apariencia era un día común en Medellín. A punto de celebrar sus 70 años, Blanco visitó una carnicería ubicada en la reconocida calle 30 con la intención de adquirir cortes de carne. Al salir del establecimiento fue sorprendida de manera repentina por 2 impactos de proyectil metálico en la zona craneal, sin tener la mínima oportunidad de reaccionar.
El eliminador, con una calma aparente, se alejó del lugar a pie y luego se desplazó en motocicleta, esfumándose entre el paisaje urbano. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. Sigue desbloqueando tu cerebro para alcanzar todo tu potencial. Somos Ultra Sabio, tu canal.